Gracias por llamar al servicio de atención al cliente de vidas insatisfechas. En estos momentos, todas nuestras líneas están ocupadas atendiendo a personas decepcionadas con su vida. No cuelgue, su frustración es importante para nosotros. Nino, 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 ni, nino, 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 ni, nino, nino. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, mire, llamo porque mi vida no es como esperaba. Ajá, ¿puede concretar un poco? Sí, mire, los libros me prometieron pasión, emociones fuertes, amores absolutos, y tengo un marido más aburrido que escuchar una partida de ajedrez por la radio. Entiendo. ¿Ha probado hablar usted con su marido? Con mi marido no se puede hablar, él vive en los mundos de Yuppie. Está complicado. ¿Y ha intentado cambiar de escenario? Sí, también, pueblo nuevo, misma insatisfacción. Perfecto. ¿Compra compulsiva, crédito fácil, letras que no piensa pagar? Por supuesto, eso sí lo hago bien. Muy bien. ¿Amantes? Dos, ¿Mediocres? muchísimo. Entonces no estamos ante una depresión, señora Bovary, ¿verdad? Sí. Lo imaginaba. Tiene usted un caso clarísimo de romanticismo mal entendido. Oh, ¿y eso se cura? No, pero genera grandes novelas. ¿Alguna solución? No, pero escuche el podcast de Nigromantes Literarios. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Hoy en Nigromantes Literarios vamos a hablar de un libro en el que nadie es feliz, casi todo el mundo toma malas decisiones y el romanticismo en general sale bastante mal parado. Un clásico donde los sueños chocan contra la realidad con más fuerza que un carruaje contra un buzón de correos. Un clásico que llevaba en mi lista más de 10 años y que por fin he podido tachar. Y un clásico que casualmente es uno de los libros favoritos de nuestro Chiqui, así que había que leerlo sí o sí. Hoy hablamos y analizamos la novela de Madame Bovary, una novela que nos recuerda que idealizar la vida, el amor y a uno mismo, pues suele acabar regular, por decirlo suavemente. Como en todos los libros que analizamos aquí, primero hablaremos un poquito del libro y de su autor, sin spoilers, por supuesto, no se preocupen, pero en un momento dado, cuando suene la alarma, ahí sí empiezan los destripes, las casquerías y los comentarios sin piedad. Avisados estáis. Pero antes, lo primero es lo primero. Hoy Saray y yo no estamos solos, así que voy a empezar primero saludando a mi compi de letras, Saray Ramírez. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, guapérrima. Pues sí, Madame Bovary era un eterno clásico ahí pendiente. Casi me alegro de que Rafa nos lo propusiera porque, pues sinceramente no era uno de esos libros que yo hubiera leído por mí misma. Pero bueno, todo un clásico y hay mucha tela que cortar con esta novela, así que vamos a dar paso a un colaborador muy querido en este espacio, que además fue quien nos obligó, entre comillas, a descubrir la historia de esta señora. No es otro que el magnífico Rafa García. Bienvenido, guaperrina. Ay, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Ya sabéis que para mí es un placer estar aquí y por traer mi novela favorita. Es que es la top 1. Pues no, gracias a ti por dejarte arrastrar a nuestras aventuras de podcast. Sabes que este es un escenario para ti, siempre estás invitado. Y no sé, esto de que es tu novela favorita a mí me sorprende bastante. Luego tendrás en las conclusiones que explicarnos un poquillo por qué, ¿no? Tendremos oportunidad todos de dar nuestro punto de vista. Y chicos, no sé, yo creo que deberíamos empezar ya la inmersión en esta novela. ¿Quién empieza? ¿A quién le toca? En principio empieza Rafa, que nos va a hablar una biografía un poquito de su autor, de Gustave, puedes pronunciarlo tú, Saray, Gustave Flaubert. Flaubert. Que me perdonen todos los profesores de francés que tuve en el instituto. Me meo. Esto como siempre aquí
a la improvisación un poco. Esto es un disparate, Rafa. Pero, ¿qué sería? Esa es nuestra esencia, que sea un poco disparate. Bueno, Flaubert fue hijo de médicos. Pasó realmente su infancia en un hospital y de hecho esto se ve bastante reflejado normalmente en su obra. Estoy un poco nervioso, así que los siguientes me van a perdonar. Hace mucho No tiempo te que preocupes. estaba aquí. Su obra está sobre todo situada en el siglo en el que vivió. De hecho, son como... lo diré cantando. Están presentes las consecuencias directas de la Revolución Francesa. Cayó Napoleón y bueno, hubo como mucho movimiento político en su época, sobre todo en la monarquía, habiendo una segunda república, un segundo imperio, tercera república. Entonces, bueno, esto se ve bastante reflejado en lo que son sus obras, que son bastante... suele ser muy contemporáneo a la época. Ok. Que tengo una de info. Sí, me imagino, porque esa época dio para mucho, además. Sí, de hecho, por ejemplo, en el 44 tuvo una enfermedad nerviosa crónica, dejó los estudios de Derecho porque estaba estudiando Derecho, o sea, se compró una casa, vamos, que cambió ahí un poco su vida. De hecho, conoció personalidades como Víctor Hugo, Solá, o sea, que también se relacionaba con bastante gente importante, con Dumas. Estoy haciendo una biografía un poco desastrosa, la verdad. No, lo que pasa es que son muchos datos y al final Es uno que tiene que sí. condensar. Yo lo que sí que sé de este hombre es que era muy perfeccionista. Yo no sé dónde leí que a lo mejor trabajaba un día entero para solo, digamos, o sea, y solo trabajaba una página, a lo mejor de una novela, o sea, un día entero retocando cosas y al final del día solo había hecho una página. Hasta ese punto era tan perfeccionista. Yo te iba a decir que algunos revisamos una página durante mucho tiempo, entonces Literal. me parece todo un éxito, ¿sabes? Hacer una página en el día. Y Madame Bovary creo que tardó unos cuantos años en terminar la novela. Sí. De hecho, algo que me llama la atención, bueno, no tiene por qué, pero para la época y demás, que dentro de lo que es su crítica social que hacía en sus novelas y lo que era la sociedad de entonces, él, de hecho, nunca se casó. O sea, quería vivir como aislado del mundo, de la sociedad burguesa que tanto critica, y justamente por eso. Era como que se quería centrar mucho en lo suyo, en escribir, vaya. Un poco como Kafka, ¿no? A ver, que esto no quita que luego tuvo sus romances y sus cosas, ¿no? Pero Estuvo intención entretenido, no era se entretenía con páginas un día y otros días con otras cosas. precisamente casarse. Sí. Bueno, Ok. pues No si sé estamos si- ahí... Mira, aquí tengo, perdón, es que tengo mucha info y porque no se me da bien resumir. No, yo en este momento me imagino a Rafa con un montón de legajos ahí, ¿no? Literal, es que horrible, perdón. A veces resumo más, pero... No, de hecho, mira, a lo que decías de cuánto tiempo tardó en escribir Madame Bovary, fue más de 4 años. Más de 4 años. Ininterrumpidamente y muy metódicamente. Hombre, George R.R. Martin sigue ganándole, ¿no? Por Sí, bueno, pues cosas de la vida. por distancia. Ya es un caso aparte. Ya le dimos bastante caña en el primer programa de esta temporada al pobrecillo. A ver si
si cumple. Sí, exacto, sí, ya le están botando. A lo mejor tanta paliza tampoco puede ser un poco contraproducente, ¿eh? A estas edades ya. Bueno, Rafa, pues Sí. no sé si tienes algo más que comentarnos de la biografía de Flaubert. Es que me estoy imaginando a Rafa eso, envuelto como en un montón de documentos, ahí señalando, ¿no? Frase por frase. No, es que soy horrible. Y me lo tengo que releer, es que eso es lo peor. Por eso estoy así un poco disperso y pido disculpas de nuevo. No, disculpas ninguna. Pues si quieres, Rafa, vamos con la ficha técnica. Vale. Venga, pues Madame Bovary, novela escrita por Gustave Flaubert, publicada por primera vez en 1856 en forma de entregas en la Revue de Paris. Por favor, que me disculpen los francoparlantes, de verdad. Bueno, al año siguiente apareció como libro, ya rodeado de polémica, porque Flaubert fue llevado a juicio acusado de inmoralidad. La cosa quedó en agua de borrajas porque finalmente salió absuelto. Y esto no hizo más que aumentar la fama del libro. Qué curioso, ¿no? Que sucedan estas cosas normalmente. Sí. Sí, es algo además que siempre se da. Entonces, parece que se busca, ¿no? Un poco. Bueno, se considera una de las grandes obras del realismo por esa mirada crítica hacia la sociedad burguesa y provinciana de la época, y también por el estilo de Flaubert, que escribía con una prosa muy precisa, muy cuidada. Hombre, imagínate si se pasaba días enteros arreglando una página, bueno, buscaba siempre la palabra justa, y lo vamos a entrecomillar, ¿de acuerdo? Bueno, el libro está dividido en 3 partes y tiene 35 capítulos. El género encajaría en la novela realista, y la corriente literaria, realismo del siglo XIX, protonaturalismo. La ambientación se reparte en unos pocos escenarios, como la Normandía rural, algunas localidades francesas como Yonville, Tostes, Rouen, y en fin, poco más se puede añadir, así que voy a leer la sinopsis y luego pondremos la alarma porque llegarán los temidos y a veces ansiados spoilers. La soñadora Emma, una joven de provincias casada con Charles Bovary, un hombre aburrido, incapaz de complacerla y satisfacerla, buscará la realización de sus sueños en otros amores pasionales y platónicos, pero ninguno de ellos logrará calmar su desesperada ansiedad y sus románticas inquietudes. La publicación de Madame Bovary provocó el escándalo en la burguesía francesa, esclava de 1000 juicios, y el proceso judicial que siguió contribuyó a un éxito editorial sin precedentes. Hoy Madame Bovary es considerada el auténtico pórtico de la modernidad literaria y la obra maestra de la estética realista. Vamos con la alarma nave. Sí, ahora mismo está sonando la alarma. Y bueno, pues voy a hacer una especie de resumen en... Yo no sé con las palabras francesas como tú, Sarai. No, sí, lo mío es patético, pero... Porque el apellido de Emma, puedes decirlo tú una vez y luego intento... ¿Bovary? copiar. No, el de soltera, el Rouault, ¿cómo sería? No sé, ahora mismo no lo tengo... Bueno, pues a ver qué me sale. No lo tengo localizado. Bueno, vamos con el resumen de Madame Bovary. La novela empieza con Charles Bovary, que ya desde niño apunta maneras, pero no precisamente de genio. O sea, es un chaval tímido, bastante gris, con una madre controlator que decide prácticamente toda su vida por él. En el colegio nos lo presentan como un chico sumiso, un chico que no solo es burlado por los demás alumnos, también lo es por los profesores, que esto es algo que llama un poquito la atención. Termina estudiando medicina y acaba convirtiéndose en un médico de provincias bastante mediocre. O sea, el pobre no destaca en nada, pero tampoco molesta demasiado, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Charles se casa por primera vez con una viuda que le dobla la edad, una señora con dinero y menos encanto que él. Luego resulta que no tiene tanto dinero, que ha mentido. Pero la cosa dura poco, la mujer muere y Charles queda viudo. En este punto aparece Emma... No sé cómo decir el apellido, lo siento. Hija de un granjero acomodado, es joven, es guapa y con la cabeza llena de novelas románticas de las que lee. Emma sueña pues con pasiones desbordadas, amores imposibles, bailes elegantes y una vida intensa, llena de lujos, al más puro estilo de los influencers de la actualidad. Charles se enamora de ella sin remedio, o sea, le pide la mano al padre, que es un paciente suyo al que visita una infinidad de veces,
y este acepta, porque sí, sabe que el hombre es poquita cosa, pero bueno, mejor eso que tener una hija solterona, y además él le pregunta a la hija y ella dice que sí. Y a partir de aquí, señoras y señores, empieza el dramón, porque Emma, nada más instalarse como señora Bobagé, descubre una verdad terrible. Su marido es bueno, sí, pero aburrido como una tarde de domingo sin wifi. La vida conyugal, o sea, no es apasionante como ella imaginaba. La rutina pesa y la Francia rural del siglo XIX, pues a ver, no da precisamente para mucha fantasía. Recordemos que tampoco había Netflix, no había internet, no había grupos de WhatsApp, o sea, la pobre Emma... la pobre Emma... Tenía que entretenerse con algo, sí. El momento clave, yo creo que es uno de los puntos sin retorno de la novela, es cuando asiste a un gran baile en un castillo y ahí Emma prueba por unas horas la vida que siempre ha soñado. Lujos, vestidos, conversaciones brillantes, canapés a la altura de un restaurante Michelin. Claro, cuando ella vuelve a casa, el golpe con la realidad es tan duro, que a partir de ese momento la insatisfacción se convierte, digamos, en un estado natural. Se mudan a otro pueblo, Jean-Pierre, con la esperanza de que el cambio mejore, digamos, las cosas para nuestra protagonista, ¿no? Porque es que está perdiendo la cabeza, literal, o sea, la está perdiendo. Spoiler, el lugar nuevo es igual de aburrido que el anterior. Allí, Emma conoce a varios personajes importantes, entre ellos Rodolphe, un terrateniente seductor, cínico y perfectamente consciente de que Emma está aburrida con su vida y emocionalmente desnutrida. Rodolphe la conquista con frases bonitas y gestos teatrales y Emma cae de cabeza porque, bueno, ella quiere vivir aventuras. A ver, tampoco pide tanto la muchacha. Ella quiere vivir aventuras. Vive en un romance apasionado, lleno de promesas de fuga y amor eterno. Emma sueña pues con huir con él, ¿no? Y empezar una vida nueva. Ir a aventuras en plan el equipo A, ¿no? Ir a diferentes sitios y salvar a la gente. Pero cuando llega el momento de cumplirlo, Rodolphe hace lo que canta Amaral en una canción: salir corriendo. Le deja una carta y desaparece. Emma queda destrozada, o sea, literalmente enferma, tanto que Charles, completamente ajeno a lo que ha pasado, la cuida con una devoción que, a ver, a mí me empieza a dar un poquito de pena, porque yo hasta este momento estaba, digamos, en el lado de Emma, ¿no? Pero cuando veo cómo sufre Charles por su mujer y que encima el hombre no se entera de los cuernos que lleva en la cabeza, a mí, pues, no sé, uno lo compadece muchísimo al insípido y aburrido de Charles. Tiempo después aparece León, un joven sensible, romántico y bastante más cercano a los ideales de Emma, por así decirlo. Bueno, y comienzan una relación adúltera, esta vez digamos que es más constante, más organizada, pero también mucho más cara. Y aquí es donde entra en juego otro gran personaje de la novela, que es el comerciante, que se llama Leroux. Es un señor encantador, muy encantador, que ofrece, digamos, crédito ilimitado, fácil, y le pone, pues bueno, muchas facilidades a Emma, ¿no? O sea, tú no te preocupes, ya pagarás cuando puedas. O sea, es increíble lo que hace este hombre. Por supuesto, Emma empieza a vivir por encima de sus posibilidades, empieza a gastar como, pues bueno, como si fuera un aristócrata, ¿no? Que es lo que siempre ella ha soñado. Empieza a acumular deudas sin querer ver las consecuencias, ya sea porque, digamos, el prestamista pues es muy listo y la engaña, ¿no? En fin. Mientras tanto, pues Charles sigue siendo Charles, él vive en su mundo maravilloso, intenta mejorar profesionalmente, creo que este es uno de los momentos más divertidos de la novela, incluso se mete, digamos, en una operación médica desastrosa, aconsejado por Emma, y acaba saliendo fatal, ¿no? Y hunde más su reputación. Las deudas crecen, los amantes fallan, digamos que la realidad aprieta y Emma empieza a entrar en pánico, ¿no? La Madame Bovary, o sea, desesperada intenta conseguir dinero, pide ayuda a antiguos amantes, a conocidos, a quien sea, busca hasta debajo de las piedras, pero nadie la salva. Acorralada, sin salida y viendo que, digamos, su mundo idealizado, ese mundo que tanto le ha costado construir, ese mundo que intenta alcanzar, se derrumba por completo, pues Emma toma una decisión radical, se suicida
ingiriendo veneno, creo que era arsénico. Arsénico, sí. Arsénico. Su muerte es lenta, dolorosa, no es nada romántica, yo creo que el final de Emma es terrorífico. O sea, aquí el autor no perdona. O sea, esto de los finales bellos y poéticos, para nada, esta novela. O sea, el lector queda destrozado con la muerte de Emma y Charles todavía queda... Bueno, pues imagínate, acaba de perder a su querida amada. Esto no es lo peor es que Charles descubre las cartas, descubre los engaños, descubre las deudas que su mujer le ha dejado. Y lo que de verdad me resultó conmovedor es que aún así él sigue amando a Emma. O sea, yo creo que esto es una lección de amor increíble. Poco después, pues él también muere, dejan a su hija huérfana, en la ruina, condenada, pues digamos, una vida muy lejos de los sueños que, bueno, pues que su madre nunca supo gestionar. Y así termina Madame Bovary, sin happy ending, sin perdices que vivieron felices, ni raíces, ni nada, de nada, un final devastador, un final que a mí me dejó roto. No sé a vosotros cuando terminasteis el libro, pero yo quedé, digo, o sea, de verdad, este es el final de Madame Bovary. Yo me voy a dejar las opiniones para la sección de conclusión, porque tengo mucho que decir al respecto. Vale. No, pero en serio, yo quedé devastado con el final. O sea, era el propósito de Flaubert, yo creo. La muerte de Emma es horrible. O sea, sangrando, vomitando, gritando. O sea, es... No sé, que la vida en parte también es dolor, ¿no? Es un poco lo que... Ya, pero por ejemplo, en Romeo y Julieta, cuando ingieren el veneno, es digamos, Shakespeare lo hace un poco como romántico, ¿sabes? Sí, muy sutil ahí, también, sí. ¿Sabes? No, sin sufrimiento, sin dolor, una muerte, digamos, dulce. Claro, pero que esto es muy típico de la corriente literaria a la que pertenecía Flaubert. O sea, muchos autores eran muy explícitos con ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí no había dulzura, era todo muy, muy crudo, ¿no? De hecho, hay autores de la misma generación que te dejarían un poquillo con, como se dice en mi tierra, te cambiarían la peluca, ¿no? Pero ya te diré luego algunos libros de la generación que te podrían dejar así un poquillo. Si esto de Flaubert te ha asustado o te ha dejado un poco perplejo por ser tan específico. Bueno, no es solo por la descripción de la escena, es que yo estaba... El tipo de final. Yo estaba a favor de Emma, o sea, yo sinceramente, sin tocar el tema de las conclusiones, ¿no? Pero yo conecté tanto emocionalmente con Emma, ¿sabes? O sea, cuando uno espera vivir una vida, bueno, tiene una idealización y al final vive otra vida, yo quería que tuviera un final feliz la mujer, ¿sabes? Digo, lo merece. Y entonces es tan devastador ver que no solo sus sueños no se cumplen, sino que encima sufre tanto que... Es curiosísimo porque es que, claro, yo estoy pensando en lo que generó en mí este libro y este personaje en particular. Espérate que mi gato se ha puesto ahora de concierto. Está dando su opinión. Sí, cállate, madre, cállate. Yo no sé hasta qué punto... Bueno, no, me voy a callar. En conclusiones, se va a venir un debate guapo. Es que claro, me parece muy curioso lo que puede suceder con la literatura, ¿no? De cómo puede generar en unas personas unas emociones y en otras... Me voy a callar, por favor, vamos a... Vamos a los personajes, venga. Sí, por favor. Vale. ¿Voy yo, no? Sí, empieza Rafa con el comerciante, que yo no he sido capaz de decir bien su nombre. A ver si lo dices tú mejor. Con Leroy, por ejemplo. Sí. A ver, bueno, ni qué decir tiene que este personaje está posicionado perfectamente para llevar a Emma a la decadencia, en plan. A mí es que, no sé, es como, sí, muy simpático, todo lo que tú quieras, pero es como, señor, qué rabia me está dando. Pero claro, al final necesitas
es un poco como Jafar, como cuando se viste de comerciante para convencer a la tía. O sea, es un poco, me da esa vibe, ¿sabes? En plan, yo veo ahí al señor este. Sí, totalmente. O sea, él se aprovecha de, digamos, los deseos de lujo que tiene Emma. Es que sí. O sea, cada vez que la otra va a dar un paso en falso, ahí está él con el hacha en plan, toma, raca. Venga, y un poquito más. Y un poquito más. Y claro, al final, pues, es como que no es como el causante directamente, pero sí es como el canal. Es decir, el que ayuda y le pone las facilidades a Emma para caer. Es que, a ver, la tentación siempre va a estar ahí. Eres tú el que tienes que tomar las decisiones oportunas, ¿no? Exacto. Sí, pero si fuera, digamos, una persona decente, pues le diría... Pero claro, es que en el mundo hay muchos tipos de personas, ¿eh? Decentes e indecentes. No, por supuesto. O sea, pero es que él la engaña de una forma deliberada. No te preocupes, ya me pagarás. Y ella también engaña, ¿eh? No, sí, claro, sí. Es que ella intenta vivir por encima de sus posibilidades. Y eso que no había redes sociales, ¿sabes? Que simplemente es lo que había leído en libros. Y bueno, sobre todo cuando de la fiesta del castillo, ¿no? A partir de ese momento... Ella quedó cautivada con eso. Ella es lo que quiere vivir, lo que desea, lo que anhela, lo que quería. Y vive con un medicucho que, bueno, subsisten... bueno. Bueno, pues... no sé si tienes algo más que comentar de Monsieur Leroy, Rafa. 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 Aparte de que es un señor abyecto, usurero y traidor, no. Bueno, pues ahí queda. Pues yo voy a hablarles de Monsieur Humet, que es el farmacéutico del pueblo de Joinville. Es un hombre de mediana edad, muy hablador, un poquito boca chancla incluso, y muy orgulloso de su inteligencia, ¿no? Tiene una ambición social muy evidente, que es ser reconocido y admirado por los demás, ¿no? Flaubert lo proyecta como el típico burgués ilustrado. Está seguro de sí mismo, es ceremonioso, moralmente cómodo, tiene mucha vanidad y como personaje cumple pues, varias funciones en la novela, ¿no? De vez en cuando interviene en asuntos de salud, a veces como consejero del doctor. Y ofrece remedios, recetas, hace discursos sobre higiene, sobre progreso. En verdad, Homé funciona como un símbolo polivalente, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que sobre todo es una manera de exponer la hipocresía social. Y eso que Homé no es hipócrita por maldad, sino porque en realidad carece de ética profunda. Y mientras aplaude ese orden social que tanto limita la vida de Emma, ¿no? Es un poco aburrido y predecible el señor, para ser sincero. A mí me daba mucha pereza este hombre. No sé ustedes, pero así como otros personajes sí me parecía que daban bastante más de sí, este en particular no me decía demasiado. No, sí. yo le tenía un poco de tirria a todos los personajes. Menos a Emma. A mí Emma me cautiva. No sé por qué. Menos a Emma, yo estaba con ella a tope. Digo, lo que tú quieras, yo voy contigo a muerte. Pero los demás personajes, pues no... Es que, por ejemplo, este personaje en particular, la vez que habla con ella, es como que, no sé, como que todos van añadiendo un poco de más madera, ¿no? En la hoguera que está creciendo en el interior de... O sea, en eso el autor lo hace muy bien. Porque no... Al final no es solo ella misma. O sea, todos acaban empujando a Emma, ya sea en el adulterio o en la forma de vida que ella anhela tener. Pobrecita. ¿Sabes? Y son todos en la misma dirección, la acaban empujando, ¿no? Y yo creo que eso es soberbio, ¿no? Como el autor es capaz de en conversaciones indirectas, ¿no? Que al final luego ella le da una vuelta y es como, ¡ay! Ya, Dios mío, ¿cómo van a ser las conclusiones? Sí, Eva, hoy nos peleamos. Bueno. Si te ocurra decir nada de Madame Bovary. Bueno, no, pues no tiene nada que decir, no, ni nada. Bueno, no se le nota. Si me permitís, voy a hablar yo un poquito de los amantes de la señorita. Voy a hablar primero de León, de León Dupuy.
que en muchos sentidos, pues digamos que es el amante correcto, ¿no? O sea, no es tan cínico como Rodolphe, ni tan manipulador, ¿no? Porque el personaje de León, pues, es sensible, es romántico. Creo que hasta comparte con Emma un poco, digamos, la anhelación esta. Tienen en común también, pues, digamos, el imaginario literario, ¿no? Porque ambos han leído, digamos que han leído muchísimo y han vivido demasiado poco. Cuando aparece por primera vez en John Fell, digamos que León es un joven, pues, tímido, soñador, bastante inmaduro. Idealiza el amor, ¿no? Suspira en silencio muchas veces y se siente profundamente atraído por Emma, ¿no? Porque Emma tiene no lo hemos dicho, ¿no? Pero Emma desprende una belleza que es muy atípica, digamos, en las otras féminas que hay alrededor, ¿no? Lo que eso sí, él no se atreve, digamos, a cruzar la línea, ¿no? Porque a él le gusta sufrir. O sea, un buen romántico de verdad sufre y prefiere, digamos, la melancolía contenida al escándalo. Se marcha a París a estudiar, aquí digamos que refuerza la imagen de amor imposible y cuando regresa y se vuelve a encontrar con Emma, esta ya no está tan inocente porque esta digamos que ha tenido su primer desliz amoroso, ¿no? Y bueno, digamos que ha aprendido a moverse mejor en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto hace que al final los dos pues mantengan una relación adúltera más estable, más organizada, como he mencionado en el resumen, ¿no? Y sobre todo muy cómoda para él, ¿no? Y digamos que pues con León, pues Emma vive una pasión, se puede decir que menos explosiva que con Rodolphe, con su primer amante, pero es más constante. Sin embargo, pues León tampoco está dispuesto, digamos, a romper su vida por ella, ¿no? Y cuando las cosas se complican, ya sea dinero, exigencia, desesperación, etcétera, etcétera, pues León empieza a echar el freno y, o sea, el romanticismo de este personaje tiene unos límites muy claros a los que sabe pues que no está dispuesto a cruzar, ¿no? Aunque, o sea, León y Emma sí que son igual de soñadores, pero podemos decir que él es mucho más prudente, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la clave para entender al personaje, o sea, él ama la idea del amor, pero no está dispuesto a pagar el precio real. Y yo creo que no es un villano, o sea, como tal, ¿no? Ni es un villano ni tampoco es un salvador, o sea, es otro personaje, ¿no? Pues que es incapaz de estar a la altura de, digamos, de las fantasías que alimenta nuestra querida Boba G. Y luego Rodolphe Boulanger, que digamos que es el primer amante de Emma, ¿no? Es el reverso oscuro, digamos, y bastante más práctico de lo que significa el romanticismo de Emma, porque, digamos, donde León suspira, Rodolphe calcula. O sea, él es un terrateniente acomodado, experimentado, cínico, tiene, digamos, una habilidad notable para detectar a una mujer aburrida a kilómetros de distancia, y bueno, tiene un historial de conquistas que, claro, uno espera. Yo en ese punto de la novela digo, no, hombre, Emma, no caigas en sus redes porque es que te va a engañar, es que ya sabes de qué pie cojea el hombre este. Digamos que desde el primer momento, pues, él entiende perfectamente a Emma porque sabe lo que le falta, lo que desea, sabe qué palabras decirle para conquistarla, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con él porque es una especie como de reggaetonero, ¿no? Un poco a lo Bad Bunny, más Bad que Bunny, porque el tipo tiene mucha experiencia. Como he dicho antes, ya ha pasado por situaciones similares y claro, para él la seducción es un juego, ¿no? Es un juego además en el que él ya sabe todas las reglas, ¿no? Claro, esto Emma lo desconoce y por eso Emma cae a sus pies. Si no hubiera caído, yo creo que nunca hubiera tenido una aventura luego con León. Fíjate lo que digo, ¿no? Y bueno, poco más de decir. Yo creo que al igual que León, Rodolphe no se engaña a sí mismo. Este no cree en el amor, ¿no? De la misma manera que cree el segundo amante. Y yo creo que esto es lo más cruel de todo, ¿no? Porque él le promete a Emma cosas sabiendo que son mentiras, pero son cosas que él tiene que decir pues, para conquistarla. No es un villano tampoco como tal. Yo creo que, bueno, él es incapaz de sacrificar nada por nadie. O sea, digamos que él representa como el romanticismo vacío, ¿no? El deseo sin responsabilidad, el egoísmo envuelto en palabras bonitas, bueno, sexo por Vamos, sexo. Que ninguno la amaba. Bueno, León sí que la llega a amar, pero no... Eso no es amor.
León es que él ve la línea, ¿sabes? Él siente, él es como, bueno, pues es un romanticismo, él prefiere sufrir, ¿sabes? Que tener la plenitud del amor, ¿no? Es que, digamos que los tres tienen conceptos diferentes del amor, ¿no? Emma es como un amor muy idealizado y, digamos, ¿sabes? Muy idealizado. Rodolfo es como más físico y León es una combinación de los dos con los pies en el suelo, por así decirlo. Bueno. No coincidimos en nada. No, bueno, no lo sé, es posible que siguen alguna cosa, ¿no? Pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Pues querido Navi, si ya has terminado con los amantes de la señora Bovary, sí. Voy yo con el señor Bovary, con Charles. Bueno, él es un médico rural, tranquilo, bonachón, sencillo, ¿no? De joven fue criado por esa madre dominante que tú comentabas antes, ¿no? Que proyectó sobre él, pues, una ambición que realmente él nunca tuvo, ¿no? O sea, y esto lo convierte en un adulto dócil, sin grandes aspiraciones, sin habilidades sociales. Bueno, sí, ni siquiera se cuestiona su propia vida, ¿no? En esencia podríamos decir que es un hombre bueno, pero limitado, ¿no? O sea, él no destaca por su inteligencia, ni por ser sensible a nivel artístico, ni por ser imaginativo, ¿no? Sino que se conforma con un mundo pequeño, estable. Digamos que Charles es como la practicidad, ¿no? Está sinceramente enamorado de Emma, pero no sabe comprenderla. No la maltrata, no la reprime, pero su simpleza y también su incapacidad de ver más allá de la rutina, pues crean esas diferencias, ¿no? Entre ambos. Es un personaje construido desde la normalidad absoluta, es un hombre que representa a la mayoría silenciosa. Aquí no hay heroísmo, no hay drama, al menos hasta que la vida se lo impone, ¿no? Con ese final tan descarnado. Y sin embargo también es el centro de la tragedia de Emma, aunque él nunca será plenamente consciente de esto, ¿no? Flaubert lo utiliza como el punto de partida del encierro emocional de su esposa, no porque sea, pues eso, no es violento, no es cruel, pero su visión del mundo es tan limitada que asfixia a quien desea vivir de forma más intensa, ¿no? Que es el caso de Emma, ¿no? Es el contrapunto del deseo romántico. Mientras Emma sueña con pasiones arrebatadoras, Charles se abraza a la rutina, a la seguridad, a una vida sin sobresaltos, y gran parte de su rol consiste en estar tan ciego, ¿no? O sea, él no ve el deseo frustrado de Emma, no ve sus aventuras amorosas, no ve la ruina económica, y cuando finalmente abre los ojos, pues ya es tarde. Ya demasiado tarde. A mí me parece un culpable / víctima, ¿no? Y es una dualidad que a nivel literario funciona perfectamente porque Charles no es malo, es mediocre. O sea, vemos en él a la masa de individuos amables que conforman gran parte de la sociedad sin aportar ningún brillo a la vida de otros. Y desde el punto de vista de Emma, su bondad no compensa esa falta de perspectiva. Claro, eso teniendo en cuenta que en la época abundaban las historias de héroes románticos, pues tiene muchísimo peso crítico, ¿no? Aquí vemos al hombre corriente, sin grandeza, nada de tragedias épicas, es muy silencioso y gris, alguien con quien quizá no querrías identificarte, pero que por supuesto representa a más gente que los sujetos apasionados, ¿no? O sea, para mí, Charles es un símbolo de lo doméstico, de lo común, de lo que la vida es para la mayoría de todos nosotros, ¿no? Es el personaje más cotidiano y realista de la trama y curiosamente acaba siendo la víctima directa de la novela, ¿no? Cuando descubre las cartas de Emma, lo vemos desmoronarse por completo y encima su muerte, que es triste y casi invisible, funciona como esa estocada final del melodrama, ¿no? Porque ni siquiera la mediocridad puede librarse de sufrir graves tragedias, ¿no? Pobre hombre. O sea, realmente es un pobre hombre en todos los aspectos, no solo porque ella lo engañe, sino porque él no entiende tampoco que la vida puede ser algo más. Y ahí está lo terrible de Charles. No sé si se merecía lo que vivió. Bueno, a ver. Porque ser aburrido te parece peor defecto. Yo creo que no. Que lo que le hacen, por ejemplo, los amantes a Emma. No, pero él tiene gran parte de culpa. ¿Por qué? Él no ha elegido ser como es y ella se casó con él. O sea, ella, todo lo que... O sea, él en realidad todo el tiempo lucha por ser suficiente, ¿no? Sí. Y la realidad es que
en mi opinión, no merecía el final que tuvo. No, hombre, claro Pero que no. eso, A ver, eso es lo que sucede con las personas que a lo mejor no eso por tienen grandes descontado, ambiciones. pero ¿no? él nunca llega a estar, digamos, a la altura de Emma. Y sí que es verdad lo que dices tú, que o sea, el hombre tenía sus limitaciones, pero bueno, él es culpable también en que Emma le engañara, ¿sabes? Él la empuja, digamos, al adulterio, porque él podría haber hecho otras cosas. O sea, antes de que... Creo que el adulterio empieza a partir de la mitad del libro. Hasta ese momento, Emma no quiere cruzar la línea. Y ella, o sea, intenta ser una esposa buena, tiene sus... Bueno, con su suegra tienen unas cuantas ahí cosas, ¿no? O sea, ella intenta por todos los medios posibles no engañarlo, ¿no? Y ser, digamos, la esposa perfecta. O sea, Pero Emma claro, lo intenta. tú pretendes que él luche contra su propia naturaleza, e igual que entendemos que Al Emma igual se deja que llevar ella, por la pero- suya, exactamente. Pero Emma sí que, yo veo que Emma sí que intenta por todos los medios, digamos, ser la esposa perfecta, no lo consigue, pero es que él no lo intenta, ¿sabes? Y vale que tú me puedes decir, bueno, porque él tiene sus limitaciones y todo lo que quiera, a ver, es médico, o sea, algo de inteligencia tiene que tener, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. O sea, a mí No me sé, parece- para mí él es igual de culpable también que digamos, ¿Sí? en el declive emocional de Emma. O sea, que de Pero bueno, alguna manera el hecho de sí. que ella... es que ves, no me quiero adelantar, David. Yo por eso estoy calladito. Sí, te veo ahí como en modo testigo viendo el partido de tenis, ¿no? En conclusiones nos peleamos si quieres, Sara, No, porque... pelearnos jamás. No, debate. Eso solo lo haría... No, es broma. Yo soy Team Emma, ya lo digo. Sí, lo veo total. Yo también, pero no tan... ¿Cómo se dice? Tan... No pondrías la mano en el fuego por ella, ¿ves? Yo tampoco, ¿eh? No. Pero Bueno, si quieres, Rafa, hablarnos ahora un poquito de ella. pues, a ver. De la yo víctima. Yo amo a Emma. O sea, tengo que decir que amo a Emma, pero es un personaje horrible. O sea, la verdad. Sí, muy humano. Sí, perfecto. Vale, pero es un personaje horrible. Y de hecho, para mí eso es lo que hace que Emma Bovary pase a ser heroína, entre comillas, a ojos actuales. Quiero decir, es un personaje que realmente pelea por lo que quiere con sus más y sus menos. Ella quiere su romance, ella quiere su vida, ella tal. Vale, se lleva a mucha gente por delante, pero ella pelea, perdón, ella pelea por lo que quiere, por su vida romántica. Y eso a la vez de decir, hostia, pues es una mujer que pese a la sociedad, pese a la época, pese a tal, pues tiene las narices de ir a por aquello que ella busca. Pero a la vez eso precisamente es lo que le hace una persona no horrible, pero Egoísta, quizá, ¿no? sí, moralmente cuestionable. No, es que creo que tampoco es cuestión de hablar, o sea, el hecho de que haya cometido, si lo queremos ver como errores o simplemente que se ha dejado llevar por esas necesidades que ella tiene, eso no es lo que yo cuestiono. No, Yo cuestiono sus formas, exacto. que creo que es lo que a mí me ha creado una barrera entre ella y yo, porque el hecho de que haya sido desleal o que se haya dejado llevar por la Sí, compulsión, porque al final, a ver, es simplemente, bueno, somos humanos, ¿no? Y todos nos podemos equivocar. sí. Es la manera en que ella obra lo que a mí no me... Pero bueno, que no quiero copar tu espacio, Rafa, perdona. La cosa es que sí, o sea, a ver, al final hay un problema marital que realmente se podría haber solucionado mucho más sencillo, pero bueno, claro, estamos en una novela y sencillez, hombre. Y en otra época también, ¿eh? Ojo. Claro, y la época, evidentemente, o sea, y aparte,
os voy a hacer una comparativa que os va a encantar, porque sé que este personaje es uno de vuestros... bueno, esta novela es una de vuestras favoritas. ¿No recuerda un poco, Emma, al Quijote? Tiene que salir, es que tenía que salir. Tenía que salir ahí, y mira que parecía difícil, ¿eh? ¿No? A ver, cuéntame, me interesa. Pues Emma, igual que el Quijote, es un personaje que vive en una sociedad que le parece que no le gusta, que no está cómodo, que por lo que sea, y vive en una fantasía a través de los libros que han leído. Absolutamente. Tienen una vida a través de los libros que han leído que no van a conseguir. Y ambos van a la decadencia de sí mismos buscando eso que leyeron que no es real. Escucha, Rafa, acabo de quedarme flipada. Sí, Pero también, yo también. del todo, o sea, del todo. Para que veas que nuestro Cervantes generó ahí influencias, ¿no? Posteriores. que bien traído. No, o sea, y no sé. Y sí, porque de además hecho, con esa necesidad que él tiene, arrastra a Sancho con él, ¿no? claro. Es muy mala decisión. Sí, sí. Ella se lleva a sí misma, pero bueno, arrastra, o sea, indirectamente arrastra a su marido a ese final, realmente. Sí. Y bueno, y el trato que tiene con la hija, que también es como... O sea, a la hija la detesta simplemente por representar... O sea, por representar esa unión con su marido, por ser hija de su propio marido. Es como... Le tiene un asco a la pobre niña que ahí ahí es el punto que más conflicto me genera Emma, porque es en plan de, vale, te puedo comprar que odies a tu marido porque te parezca aburrido. Que te dé asco que te toque. Pero la niña no tiene culpa. Vale, que tú tampoco has tenido culpa de tener a la niña, pero, hostia. Pero a efectos es como vivir un naufragio con varias personas y sentir que tú eres la única superviviente, ¿no? Y la única que está pasando calamidades, o la única que pasa hambre, o la única que pasa sed, o que se siente sola, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, que representa, ¿no? Pues esa disconformidad con el rol como mujer en aquella sociedad. Sí, claro. Sin pretenderlo, porque realmente, o sea, no es como yo soy mujer y yo puedo hacer... No ese es el discurso. El discurso va por otro lado. Y va por un lado más... un poco con romper con la tradición, ¿no? También, con lo que se ha establecido para el perfil. Exacto, sí. Sin ser el personaje consciente de ello. Que eso también a ojos de ahora se la toma como un referente, entre comillas, feminista, precisamente por eso. Pero claro, lo es sin querer. Y lo es a través de actos que pues nos parecen moralmente cuestionables, ¿no? O sea, ese no es el camino, en teoría, que debería tomar una heroína, ¿no? Entre comillas. Exacto. Pero sin embargo se convierte en... O sea, es muy irónico todo. Hombre, no, desde luego es un personaje atípico totalmente. Hasta ese momento de la historia no había habido personajes con esas rupturas, ¿no? Sociales, ¿no? Y culturales, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que convierte a Madame Bovary en heroína, entre comillas, ¿no? No es tanto lo que hace, sino lo que padece. Exactamente. Y de hecho, si a Emma la trasladáramos a la vida actual, no sería más que una pobrecita compradora compulsiva. O sea... O estaría encerrada en un psiquiátrico, porque... bueno, o sea, yo creo que tiene un problema de insatisfacción profundo, sí. Claro. Y necesita ayuda psicológica. O sea, un personaje como ella en la actualidad igual estaría encerrada en algún sitio. Pero el tema es eso, ella cubre esa insatisfacción, porque ya que no la puede cubrir con sus amantes, porque sus amantes la traicionan, que al final es como, chica, es que eres tonta. Pero me lo guardo para las conclusiones. Lo cubre con lo material.
Entonces, al final es el doble pez mordiéndose la cola todo el rato. Y eso, creo que ya no tengo nada. Es una aburrida crónica realmente, ¿no? O sea, si fuera mi nunca amiga estás le diría, satisfecho. espabila. Sí, la vida es algo más, ¿no? Que bailes y compras y amores imposibles y todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo- depende de las expectativas que cada uno. Es que la vida tenga. real es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que... bueno, ¿ves? Otra vez adelantándome. Cállenme, pónganme una mordaza. Yo comento los escenarios, luego Muy Sarai bien. el estilo, Rafa los temas y nos vamos a las conclusiones. Vale. ¿Vale? Escenarios. Pues los escenarios de Madame Bovary, pues bueno, no son simples decorados. Yo los veo, los encontré como cárceles, digamos, emocionales, Ujú. principalmente para el personaje de Emma. Yo creo que aquí el autor, o sea, los utiliza, digamos, para reflejar el estado interior de Emma, ¿no? Y para recordarnos que, bueno, el problema no siempre está en el lugar, sino en quién lo habita, ¿no? Ujú. Me gustaría hablar primero, pues, del campo, ¿no? Porque en la novela, pues, no aparece como un lugar idílico ni bucólico, por así decirlo, ¿no? Sino como un espacio práctico, funcional y bastante poco romántico, ¿no? Aunque la pobre Emma pues no lo sabe porque ella vive enfrascada leyendo novelas que, bueno, pues que la idealizan, ¿no? El mundo exterior que está fuera digamos, de ella, ¿no? Charles conoce a Emma pues en la granja, ¿no? En la granja del padre de ella, digamos que donde acude pues para tratar la factura del padre, ¿no? Es un entorno pues rural, digamos, acomodado, ordenado, bueno, hay una cierta prosperidad tranquila, animales, trabajo a diario, con comidas contundentes. O sea, es un mundo sólido y estable, ¿no? Y eso, ¿no? Y es completamente, digamos, opuesto pues a las fantasías que Emma está construyendo, ¿no? A base de todas las novelas, pues que lee. Claro, el problema viene cuando Emma sale, digamos, de su zona de confort. Ella lo que espera encontrarse es, digamos, bueno, pues lo que ha leído, lo que ha leído en las novelas, lo que ella conoce. Entonces, claro, choca tanta la realidad, ¿no? O sea, pues a los sitios a los que va a vivir, ¿no? Que vive en dos entornos, no tiene nada que ver con lo, digamos, con lo que ya hasta ahora había leído, y es un poco más de lo mismo, ¿no? Y aquí es donde ya, pues, viene el principal problema de Emma. Por ejemplo, en Tostes, ¿no? Pues es un pueblo pequeño, monótono, es profundamente aburrido, nos lo describen como, pues, como un sitio súper aburrido. Y una vez que, digamos que, bueno, pues tras la boda, cuando el matrimonio se instala ahí, pues digamos que, bueno, es pura rutina, repetición, hastío, ¿no? Y este es principalmente el problema. Después se mudan a Johnville, y es más de lo mismo. O sea, es un sitio poco animado. Bueno, hay una farmacia, hay tertulias, hay algún personaje pintoresco, pero vamos, el pueblo se le queda pequeño a Emma, ¿no? Y aquí es donde, digamos, florecen, pues, las relaciones amorosas y sus deudas. Y uno de los escenarios más importantes, diría que es el castillo de la... A ver cómo lo digo yo. El castillo de la... Vaubyessard, ¿no? Que es donde se celebra el famoso baile que hemos comentado, que es, digamos, donde empieza el verdadero declive de Emma, ¿no? Y aquí es donde, pues, ella roza eso que siempre ha soñado, ¿no? El lujo, elegancia, vestidos, conversaciones brillantes. El problema es que una vez que prueba esto, pues tiene que volver a su realidad aburrida, insoportable, insípida. Y claro, entonces digamos que ese lugar actúa como una herida abierta en las emociones de Emma, que nunca se llegan a cerrar. Y luego, pues ahí tenemos otros espacios más limitados, íntimos, pues como la casa, la habitación, el carruaje, ¿no? Donde se producen los encuentros furtivos. Y bueno, pues se puede decir que son lugares que deberían ofrecer refugio al personaje de Emma,
pero que en realidad pues se convierten en escenarios de engaño, de ansiedad y de frustración. Y bueno, al final yo veo como los escenarios que, bueno, es solo un cambio de decorado, pero no es lo que Emma quiere, ¿no? Y entonces es todo como... Yo creo que está muy bien trabajado porque cuando uno lee la novela, a pesar de todo el tiempo que está escrito, yo al menos me imaginaba muchos de los escenarios así como con... No en blanco y negro, pero así como un color un poco viejuno. ¿Sabes? O sea, el autor nos los presenta como... No sé, un poco aburridos. Y en verdad, si uno va a la naturaleza, está llena de colores, de olores, y pasan miles de cosas. Y en cambio no tenía esa sensación cuando leía esta novela, ¿no? Y creo que aquí los escenarios, pues eso, ¿no? Funcionan como un recordatorio constante de... Bueno, pues que no... El personaje de Emma no puede huir, está atrapada, da igual donde esté, que ella está atrapada, da igual que cambie de pueblo, da igual que cambie de casa, da igual que cambie de amante, o sea, no, el conflicto más importante en Emma está en su interior. Claro, ¿no? y es posible que ese conflicto que ella tiene la haga incapaz de percibir esa belleza que hay a su alrededor también. Exacto, ¿no? Y o sea, al final Emma es la que tiene que colorear el mundo gris en el que vive, pero no, ni tiene las herramientas ni sabe cómo hacerlo. Y por eso yo creo que ella es la gran víctima de esta novela. Luego Sarai, en conclusión. que te veo que vas a replicar. No, me estoy mordiendo la lengua, aquí donde tú me ves. Vale. Bueno, si quieres, vamos al estilo. Pues sí, vamos al estilo. Muy interesante lo que has comentado de los escenarios, porque además yo no lo había visto así. Y ahora que estoy revisando un poco mentalmente cada presentación, ¿no? de los lugares que va visitando Emma, pues sí que concuerda bastante, ¿no? Vamos con el estilo, chicos. Flaubert decía que quería escribir un libro sobre absolutamente nada, así, tal cual, y que además su propósito era que se sostuviera únicamente por la fuerza del estilo. Y puede que esa frase tan exagerada resuma bien la ambición estética con la que concibió Madame Bovary, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que el impacto de la novela no depende tanto de lo que ocurre en ella, sino de cómo está contada. O sea, vamos a seguir un orden, ¿vale? Que yo también... Piensa despacio, ¿vale, Sara? Primero la estructura, ¿no? Porque la novela, como decíamos antes, está dividida en 3 partes. Una es donde conocemos a Emma, su boda, la mudanza a Tostes, los primeros signos de esa insatisfacción. Y luego vamos a ir descubriendo hasta dónde es capaz de llegar Emma, ¿no? Los amantes, el baile, las compras compulsivas, las ilusiones románticas del futuro, etc. Y finalmente, pues, esa caída, ¿no? Esa vuelta al primer amante, a las deudas, la decepción y la tragedia. Emma siempre vuelve al punto de partida. Y cada ciclo la destruye un poco más, ¿no? Así que es como si hubiera 3 circulitos a lo largo de la historia, ¿no? Ese es un poco el dibujo que hace Flaubert. Respecto a la prosa, pues vamos a encontrarnos oraciones muy equilibradas, ¿no? Con descripciones frías. No hay demasiado sentimentalismo, esto es muy típico en el género, ¿no? La adjetivación es mínima, los diálogos son muy fluidos. Y sobre el narrador hay una evidente distancia entre él y lo que nos narra, porque es omnisciente, pero no invasivo. Y la poca crítica que ofrece está en la manera de presentarte la historia. No en juicios evidentes, ¿no? En ese aspecto Flaubert hizo un trabajo impecable, ¿no? También tenemos, como no, pues las altas dosis de realismo lírico, ¿no? Él eleva la vida cotidiana a la categoría de literatura, hablándote del tedio doméstico, del trabajo de un médico rural, las conversaciones aburridas entre burgueses, las compras, las facturas, los detalles triviales. Es como si nada fuera demasiado pequeño para entrar en la novela, ¿no? Y eso mismo es lo contrario del romanticismo excesivo que Emma adora. La realidad es pedestre y Flaubert la usa para desmontar las ilusiones desorbitadas de su protagonista, ¿no? Ya para terminar, hay algo que me pareció muy curioso en esta novela. Homais habla mucho, pero no nos dice nada. Los nobles que aparecen en el baile son grotescos y también majestuosos. La religión se plantea como algo superficial. Los comerciantes manipulan. O sea, todo está narrado sin grandes discursos morales, pero la crítica está en la exactitud con la que se registra cada cosa. O sea, a mí se me pareció muy brillante en esta novela, ¿eh? No sé si a ustedes les pareció
que en ese aspecto Flaubert jugaba un poco contigo, de no te estoy contando nada, a la conclusión estás llegando tú simplemente porque yo te doy la línea de inicio, Sí. ¿no? Literal. Fascinante, como trabajo literario en ese aspecto es, vamos, brutal. Pero es que al final Flaubert fue uno de los grandes desarrolladores, por así decirlo, del estilo indirecto libre. Sí, O sea, es como uno de los nombres que está detrás de esa técnica literaria que no es más que pertenecía a la corriente literaria que había en el momento, pero es como el señor, ¿sabes? ujú, Y lo hace, es que es brutal, porque es lo que hablábamos antes de que las palabras que utiliza es como, no las utiliza porque sí, o sea, tiene un porqué esa palabra, porque sí, sí, sí. Lo de ser exacto en los términos que emplea y además sí, hacerlo de la forma para que tú. O sea, él simplemente. Es como poner en práctica lo de para muestra un botón. Yo no te ajá, estoy diciendo nada y la conclusión la estás sacando tú solito. Hmm. ¿Mm? literal. Yo te muestro, yo pongo el espejo así para que refleje lo que quiero que veas y tú sacas tu conclusión. A mí eso me parece extraordinario. Es una manera de Sí. hacer literatura a otro nivel, ¿no? Sí. Vamos con los temas, chicos. Vamos, yo quería añadir un apunte Ok. y es la importancia que le da Flaubert a los objetos. Ujú. Es como que no que tengan vida propia, pero representan muy bien lo que el autor quería expresar a través de ello. Por ejemplo, sobre todo temas de estatus, actitudes. De hecho, creo que un objeto fundamental son los sombreros, Mm. que siempre tienen mucha relación con el ridículo de la vanidad, de la estupidez de este mundo que nos presenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, el primer objeto que obliga a Emma a firmar pagarés donde empieza su caída es la fusta que le regala su primer amante, Sí, que es el sí. símbolo del dominio sobre el animal y por tanto del dominio sobre ella misma. De que le está dando a su amante todo el poder. O, por ejemplo, los bienes que al final les tienen que embargar. No es más como que si hiciéramos una autopsia a la vida de Emma. Así de Me parece, vacío, ¿no? Son simples exacto. objetos. Mm. Me parece que también ahí le da un simbolismo a los objetos brutal. Muy interesante tu apunte, Rafa. Sí, desde luego. Hay una correlación incluso hasta en la forma en que Emma ve los objetos, dependiendo de su estado de ánimo o de la situación en la que se encuentre, de cuál es la emoción en la que está. Ella percibe pues esos elementos a su alrededor como algo más o menos atractivo, ¿no? Ujú. Bueno, Hay y que ahora ver sí, cuánto sabe este muchacho, ¿no? De Flaubert. vamos con los temas. Muy bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. El primero yo creo que es la crítica a la burguesía. En plan, es que tanto escenarios, personajes, a través de esta monotonía, del aburrimiento, de cómo los falsos valores de aquella época, cómo se critica la superficialidad de la sociedad realmente. Creo que para mí el tema fundamental es este, o sea, Madame Bovary no es más que una crítica a la sociedad de la época. Mm. Al Luego, juego de las apariencias también, ¿no? exacto, al final es como tengo que aparentar ser rico para ser alguien, o tengo que ser rico para ser alguien. No, con Y- aparentar es suficiente. Sí, pero que me refiero que al final, o sea, tú lo aparentas con el ánimo de serlo, al final. Sí, Yo creo que sí. muchos personajes que sí que es verdad que también abusan de, bueno, yo no lo soy, pero voy a aparentar y voy a conseguir lo que yo quiero, ¿sabes? Me Bueno, utilizo bueno, esto esa no, apariencia. no hay nada más que mirar un poco Instagram. Sí,
Que al final es eso, es que tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? O sea... No. Luego hay otro tema que me encanta porque a raíz de este libro se sacó el término y es la actitud conocida como bovarismo, que no es más que la insatisfacción crónica. Es como la incapacidad de Emma de aceptar que su vida mediocre es la que es y que no puede ver más allá, no puede ver la belleza, por ejemplo, en tener un marido que la quiere, un marido que la trata bien, que le intenta dar lo que ella necesita, con menos éxito, ok, pero él está ahí, intentándolo, y en vez de mirar a su marido y decir, joder, pues a lo mejor tengo suerte de tener un hombre bueno a mi lado, que sí, a lo mejor no me da ese romance idílico, pero me da otras cosas. En vez de mirar eso, ella mira su idealización del romance, porque está cegada a esos lujos que no existen. Entonces siempre va a estar insatisfecha, porque nunca va a tener aquello que... Es como me dice a mí mi psicóloga, las ideas no existen, porque son ideas que creamos nosotros, que tenemos nosotros, pero no son reales en el sentido físico, ¿sabes? Entonces es un poco esto, pero me encanta que a esta situación se le llame bovarismo. Qué curioso. ¿Ves? Hoy estamos aprendiendo un montón de cosas con Rafa, ¿eh? Y eso que no ha empezado muy bien con la biografía. Pero de es por eso, Flaubert, porque tenías un montón de legajos encima de la mesa, ¿no? Estabas ahí. Luego esto también me lleva a pues la lucha entre el ideal y la realidad. Es un poco darle la vuelta a lo mismo. Emma busca el amor apasionado, la emoción de las novelas, pero choca con la realidad. Y la realidad es, bueno, que para ella tiene un matrimonio aburrido y un marido poco sensible, que provoca pues que ella se desespere y busque fuera lo que ella cree que necesita, porque al final ella cree que lo necesita, porque es lo que se ha impuesto ella en su cabeza. Sí. Yo voy tirando, si tenéis algo que aportar, meter. Sí, aquí no nos callamos. Ya has visto que a mí me tienen que empezar a poner cinta de esta que usan los secuestradores o algo, porque no puedo evitar. Otro gran tema es pues la hipocresía y la corrupción, que esto, bueno, yo creo que ha estado toda la vida, vaya. Y claro, como lo muestra Flaubert, pues a través de básicamente, excepto Charles, yo creo, con todos los personajes. O sea, siempre hay una razón escondida, siempre hay una intriga, siempre hay una motivación detrás de que no es real a cómo se muestran los personajes o en la mayoría de ellos. Pues esto, el autor revela pues la falsedad e intereses egoístas, ¿no? que al final subyacen en las relaciones sociales y amorosas. Y esto es así, esto es desde entonces, desde antes y hasta ahora. Hay muchas relaciones que se construyen en base a interés. ¿Cuánta evolución humana, verdad? Sí, sí, saldremos mejores, decían, ¿no? Y al final te encuentras que realmente en la vida actual te puedes encontrar muchas Emmas, muchos Charles, muchos y Emmos Leones, también, o sea, quiero decir. Sí, y Emmos, es... o sea, en plan, digo Emma porque todo. es, pero en ambos géneros. Sí. Y bueno, por último, evidentemente, por la época, la opresión femenina. Al final, la mujer siempre queda relegada a la casa, a ser madre, ser mujer y como que siempre en ese sentido sus sueños, lo diré cantando, sus ideales, sus pensamientos, o sea, no se tienen en cuenta, porque su papel es ese,
ama de casa perfecta, mujer perfecta, madre perfecta. No podían fallar. Madre mía, pues me lo salté todo. Me lo salté todo. Pero al final es como, ¿quién es perfecto? Nadie, es que es como, hola. Entonces, al final, incluso las mujeres más adineradas, es que todas sufrían en mayor o menor medida Una la represión, sí, opresión. claro. Simplemente, perdón, por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que estos son los temas. Si habéis sacado alguno más o... Es que realmente la novela traslada tantas cosas, ¿no? Es un crisol de defectos humanos, ¿no? Y sociales en general, ¿no? Como lo que tú apuntabas, sobre todo enfocados a esa burguesía hipócrita, donde los deseos están siempre como sepultados y porque de cara a la galería tenemos que quedar perfectos y no sé. En ese aspecto Flaubert parece que estaba como un poco hastiado, yo creo. Miraba Sí, mucho a su poco. alrededor y le daba todo mucho asco. Y decidió enfocarlo, ¿no? A través de Emma y todos los personajes que hay alrededor de su persona, ¿no? Muchos temas. Flaubert era un apasionado, se veía que sí. Bueno, chicos, ¿qué? Llegó la hora. Nos frotamos las manos, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, a ver, empiezo yo mismo. Venga, tú mismo. A ver, a mí, en general, Madame Bovary, o sea, me ha encantado. O sea, yo me esperaba. Claro, yo conocía muy poco el libro. Cuando Rafa propuso de analizar el libro, digo, ¡puf! Madame Bovary. Y entonces, claro, esto muchas veces lo he dicho, ¿no? Mis expectativas eran mínimas. Y sí que es verdad que el inicio, bueno, es una novela. A ver, hay que leerla con las gafas de la época, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos que es que no necesitaba las gafas. O sea, me bebí la novela. Yo diría que la novela no es una historia de amor frustrado, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es una historia sobre el peligro de confundir los deseos con la realidad, ¿no? Que es lo que apuntaba Rafa en uno de los temas, ¿no? Y Emma no, o sea, no muere solo por amar mal, sino porque espera demasiado, ¿no? Yo antes, cuando he dicho que yo voy con este personaje a muerte, claro, igual más malinterpretado, Sarai, pero para mí Emma representa, digamos, todo lo que yo podría perder en mi vida si dejo de tener los pies en la tierra. Entonces, en este sentido, claro, yo he comprendido muy bien el personaje de Emma, ¿no? Porque hace como un contrapunto en la vida de uno. O sea, todos tenemos nuestros sueños. La mayoría de ellos, pues, bueno, hay que perseguirlos, pero con los pies en la tierra. O sea, uno no puede vivir de fantasías y sueños, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a Emma. No sé, luego también diría, por ejemplo, pues yo creo que bueno, de Charles, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado también antes del personaje. O sea, Charles es bueno, o sea, es un personaje bueno, sí, pero yo creo que es tan pasivo y es tan ciego a todo lo que hay alrededor de Emma, que es, yo diría, me atrevería a decir que Charles es el antagonista principal de Emma. Hombre, porque, claro, vale, visto desde el ángulo de ella, lógicamente. Luego los amantes, por ejemplo, León es romántico, pero es un cobarde. Rodolfo es, digamos, seductor y tal y cual, pero es egoísta. El sistema social que rodea a Emma, o sea, digamos, es lo que también ha comentado antes Rafa, o sea, premia las apariencias, el consumo, el endeudamiento fácil, ¿no? Y todo esto al final, pues, la acaba empujando poco a poco a ella, ¿no? O sea, no tiene una escapatoria fácil. O sea, es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que Emma no tiene las herramientas para poder escapar de su principal problema, que es su yo interior. O sea, ella no sabe cómo hacerlo. La primera mitad de la novela, o sea, vemos cómo ella intenta rebelarse contra, digamos, su insatisfacción, pero no es capaz. O sea, no sabe cómo hacerlo.
Y ella, o sea, ella le pone empeño, o sea, le pone como 200 páginas de empeño en resistirte y no lo logra, ¿no? Entonces, claro, a mí ese punto, a mí me cautivó tanto ver su lucha emocional contra lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera de ella como mujer, lo que se espera de ella como persona. Y llega a un punto que no le queda otra que vivir en una mentira, ¿no? Y a mí eso me dio tanta pena. Y luego, otra cosa me gustaría hablar es del final. O sea, en la novela no hay redención. O sea, no hay belleza en la muerte de Emma, como no hay justicia poética. O sea, al final de la novela solo quedan las consecuencias, que ruina, soledad, una hija, a la pobrecilla, que seguramente está condenada a repetir los errores y el fracaso de sus padres, ¿no? Y yo por todo esto, pues yo creo que la novela, o sea, es que, bueno, para mí es una obra maestra. O sea, fíjate que no pasan grandes cosas en la novela, pero nos podemos tirar horas y horas hablando de las cosas que ocurren, ¿no? Y también lo que has dicho, has apuntado tú antes, Sarai. Uno llega a la conclusión sin que el autor le diga la conclusión. Y esto es arte. O sea, es arte puro. O sea, cuando lees una novela y el autor en el último capítulo te tienes que explicar las cosas que han pasado, es que él no ha hecho bien las cosas. Y en esta novela no hace falta que nos explique. O sea, sí que podemos. Ahora vamos a batallar en algunas cosas, pero yo creo que todos tenemos bien claro que la conclusión final, que Emma no es la culpable. Todos son los culpables de cómo acaba ella. O sea, las personas que le rodean, la sociedad, ¿sabes? No solo es ella, ¿no? Y por eso a mí me ha impactado y me ha gustado tanto esta novela. Y hasta aquí llega mi conclusión. Es que muy interesante, ¿no? Además, yo no es que odie a Emma per se. Yo quizá odio lo que ella representa. Y bueno, tampoco ni siquiera es odio, ¿vale? O sea, es simplemente que me causa un poco de rechazo. Pero a lo mejor tendría que justificar todo esto que estoy diciendo. Así que, como seguramente Rafa va a tener una opinión, algo más neutra, ¿no? Igual convendría dejarlo a él terminar, que nos deje un mejor sabor de boca, ¿no? Bueno, antes de trasladar mis conclusiones, a mí me gustaría compartir algunas citas del libro que me parecen necesarias. La primera es un fragmento que resume lo que prácticamente Emma se niega a aceptar durante toda la obra. Y cito: parecía finalmente absorto en una de esas dichas absolutas que probablemente solo producen las ocupaciones mediocres, que entretienen la inteligencia con dificultades fáciles y la sacian en una realización más allá de la cual ya no queda nada por soñar. Bueno, allá va. Yo tengo una relación muy difícil con Emma. No goza de mi simpatía, ni representa ninguno de mis estándares de vida. Y reconozco que Flaubert consiguió su propósito conmigo, porque a mí me resultaba inevitable juzgarla todo el tiempo. O sea, no por sus errores, ¿vale? Sino por la manera que tiene de manipular a los demás. O sea, en ese sentido, yo creo que la novela es una joya. Pese a que las dos primeras partes me aburrieron bastante, pero entiendo que eran necesarias para llegar a ese final que es a todas luces el gran acierto del autor. O sea, pero esperen, porque yo tengo aquí un par de citas más que anoté porque estaba pensando todo el rato las cosas que me gustaría comentar en el programa. En este caso, me parece que deja de manifiesto cómo era el pensamiento de la época respecto a la diferencia entre hombres y mujeres. Dice así: porque desde hacía 3 años la había evitado cuidadosamente por esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte. Y Emma seguía haciendo deliciosos gestos de cabeza, más mimosa que una gata en celo. Flaubert deja ver entre líneas que las mujeres usan armas muy particulares para dominar a los hombres, más específicamente las que tienen que ver con la carne y los impulsos. Y estoy convencida de que hoy, en pleno siglo XXI, habrá quien siga no solo pensando del mismo modo, sino actuando de esta forma. Porque, como digo siempre, a ver las haylas, como las meigas, ¿no? Pero yo creo que la manipulación no tiene que ver con género, sino con almas podridas, ¿vale? ¿Qué más? A ver, por favor, ¿puedes dejar de hacer este concierto, Corne? Mi gato. Vale. Sí, hay un momento en que Emma intenta manipular a Rodolphe para conseguir cuanto quiere. Cito: amas a otras, confiésalo. Oh, las entiendo, claro, las perdono. O sea, las habrás seducido como me sedujiste a mí. Tú sí que eres un hombre, tienes todo lo necesario para que te quieran. Pero empezaremos de nuevo, ¿verdad? Nos amaremos. Mira, río, soy feliz.
Y aquí aprovecha que él se arrepiente de haberla dejado y le pide el dinero que debe para evitar el embargo. Y Rodolphe llega a la ácida conclusión de que ese es el motivo por el que ella está tan cariñosa. O sea, aquí Flaubert aprovecha para marcarse un gran fragmento. Dice, de haberlos tenido, seguramente se los hubiera dado, aunque por lo general resulte desagradable llevar a cabo acciones tan bellas. De todas las borrascas que caen sobre el amor, ninguna lo enfría ni lo desarraiga tanto como una petición de dinero. Sobran las palabras. O sea. Sí. Y la justificación de haber leído esta novela, en mi caso al menos, es esa escena en que Emma decide tomarse el veneno, ¿no? Y Charles lo descubre, que mantienen una conversación en la que él le dice, no eras feliz, tengo yo la culpa, pero sí he hecho cuanto he podido. Y ella le responde, sí, es cierto, tú sí que eres bueno. O sea, realmente no sabes si sentir lástima por ella o abofetearla. O sea, pero como dije antes, Flaubert tiene tan definido, tan claro lo que va a pensar el lector, que ya cuenta con ello. Por lo que llegas a una conclusión muy ácida, pero inevitablemente una verdad de la vida, y es que amar no siempre es suficiente. O sea, en mi opinión, lo mejor de la novela es sin ningún atisbo de duda, y no porque finalmente muera Emma, ¿no? Que me caía muy mal, sino por haber llegado a esa conclusión, ¿no? Y no poder remediarlo de ninguna forma. Es decir, el daño ya estaba hecho. Incluso si por un milagro hubiera podido salvarse, jamás podría haber salvado ni la relación ni a sí mismo. Eso es lo que a mí me cautivó de esta novela, no el hecho de que la que me caía mal sufriera de esa manera, no, de hecho hay cosas muy humanas en Emma que considero que representan a muchos de nosotros, o al menos a segmentos de nosotros, ¿no? Pero hay formas de Emma que yo no justifico, ni siquiera desde su necesidad de cambiar o esos sueños románticos que ella tiene, o esa insatisfacción plena, e incluso viéndolo desde la perspectiva de ser una especie de síndrome, ¿no? Del que ella, como apuntabas tú antes, Navi, ¿no? Que tal vez necesitaría ayuda psicológica y demás. Creo que incluso así no se justifica lo que ella hizo. No a Shah, en realidad, sino a muchos que hay en su entorno, porque la manera que ella tiene de intentar manipular incluso a estos amantes que claramente no le van a dar lo que ella necesita. Ella sabe que eso no es así, que eso va a ser así, que no le van a dar lo que ella necesita, pero bueno, ya que estoy, de paso le pido la pasta a ver si por lo menos soluciono uno de mis problemas. O sea, es una manipuladora, realmente es una manipuladora. Y curiosamente no utiliza esa capacidad de manipulación más que cuando se ve en tesituras muy extremas. No es sincera ni siquiera en ese momento de decadencia total. A mí me parece que en ese aspecto ella no es nada honesta. No hay verdad en ella. Ni siquiera en ese último instante que ella le dice, oh, tú sí que eres bueno. Está siendo falsa. Pero es que no le puedes pedir peras al olmo. Es lo que ha dicho antes Rafa, de que muy bien acertado, de que es un personaje muy quijotesco. O sea, ella vive en su propio mundo y bueno, lo deforma a su manera, ¿sabes? Y no... Sí, claro. O sea, ella no es capaz de percibir el mundo, digamos, tal y como es. O sea, ella tiene una idea de cómo quiere que sea el mundo y, bueno, pues ella intenta transformarlo. Y de hecho me parece muy sincero por parte de Flaubert haber dejado que ella muera en ese mismo estado. Es decir, no es que haya de pronto una especie de arrepentimiento en ella. Claro, es que no hay redención al final de la novela. Que eso es lo más impactante de todo, porque uno espera al final que pida perdón, pero no, es que no hay redención. O sea, es que no. Ella muere y ya está. Entonces... y aparte creo que, te digo, habría sido como dar un paso atrás, ¿no? Por parte de Flaubert. Sí. El hecho de que se mantenga ahí y que diga, no, es capaz... Porque ella podría haberle respondido a Charles, no sé, pues no era feliz y a lo mejor tú no tienes la culpa, pero yo no era feliz, ¿no? Eso habría sido algo que podría haber acercado al lector a Emma, ¿no? Y a sus necesidades. Pero la realidad es que Flaubert dice, no, simplemente ella no quiere asumir eso tampoco. O sea, sí, es cierto, tú sí que eres bueno. Y ya está, ya ahí fallece. O sea, seguimos viendo a la Emma que juega a tener una imagen de cara a la galería, a una persona que ha estado ocultándose y es que no sé, o sea, realmente te digo, es la manipulación lo que hay en Emma. Para mí no hay una persona... Puede que esté sufriendo, por supuesto. De hecho, sufre porque no es feliz nunca, ¿no? Pero en ese instante yo me di cuenta de cómo era Emma realmente. En ese momento en que ella
no lo hace ni siquiera por darle un poco de paz a ese hombre que, pese a ser aburrido, pues ha sido bueno, ¿no? Y no le ha dado una mala vida a ella, ¿no? Ni siquiera le regala esa honestidad final. Sí, al que era final, algo que él probablemente mereciera, ¿no? Aunque sea la al honestidad final. El fin no justifica los medios, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí queda mi opinión sobre Madame Bovary. Como libro me parece una maravilla. O sea, Flaubert me cautivó. Sobre todo, como te digo, en ese tercer círculo que decía yo antes, ¿no? En esa tercera etapa de la novela. Me arrastró con él. Al principio me estaba costando un poquillo entrar en la historia. De hecho, creo que lo comenté con ustedes en algún momento por WhatsApp, que me estaba resultando algo denso. Pero es que, a ver, ahí no sé cuántas páginas dedica a las descripciones de los atuendos de los personajes en la boda. O sea, escúchame, ¿no? Yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? No puedo estar pendiente de los zapatitos, las pedrerías y todas estas. No, es muy... Tengo ropa que tender. Exacto, planchar, limpiar polvo. Tengo gatos a los que molestar también. O sea, no, en ese aspecto, y creo que también, luego cuando lo ves en general, ¿no? Cuando ves el esqueleto completo de la obra, entiendes por qué es así. Porque es todo el rollo de las apariencias, ¿no? De cómo Emma se centra en esos detalles que señalaba antes Rafa, porque para ella son, pues, de lo poco brillante que hay en su vida, ¿no? Fijarse en esas cositas que marcan la diferencia, ¿no? Digamos. Flaubert es maravilloso. Yo no había leído nada de él. De hecho, retrasé este clásico, pues, un poco por lo que también decías tú antes, ¿no? Y que a veces a uno le da como pereza porque tienes una idea de cómo preconcebida de algo. Sí. Y luego no tiene nada que ver con lo que luego te enfrentas. Y bueno, una lectura fantástica, desde luego, muy recomendable. A mí me pasó como a ti, Sarai, en plan, yo no soy fan de las grandes descripciones y yo esta lectura fue obligada en literatura universal y gracias, o sea, sí. Sinceramente no sé por qué es mi novela favorita, pero yo creo que es el libro que más me he leído. De hecho, si veis como el estado en el que tengo el libro, pobrecito mío, me lo he leído 200.000 veces, o sea, y me lo volvería a leer. Y es cierto que al principio es denso en el sentido de, vale, y ahora me explicas la vida de este y claro, te lo hace, sobre todo, a mí me pasa sobre todo cuando te empieza a explicar la vida, el inicio de Charles, la vida de él y tal, y es como, ya te va metiendo en ese aburrimiento del personaje. Sí, en sí. plan, y las descripciones y demás, sí que es verdad que se me hacían un poco densas, pero es lo que tú dices, al final son necesarias. Claro. Porque si te va a criticar la sociedad, tú tienes que saber cómo era todo. Sí, y tienes que sentir ese sopor que siente Emma, eso está claro. Exacto, darle ese tono gris a todo, porque realmente todo tiene un tono gris, incluso los personajes, que te dan la emoción cuando Emma la siente. Luego, sobre Charles, a mí sinceramente me da mucha pena. O sea, es verdad que yo sería un poco Emma de, uff, qué aburrido eres, chico. O sea, muy bueno, todo lo que tú quieras, pero qué aburrido. Sin embargo, yo usaría otras tácticas. Quizá también un poco manipuladoras, pero usaría otras armas con mi marido para buscar lo que yo necesito. Porque no, claro, pero ella lo intenta hacer. La comunicación en aquella época, ¿no? Entonces había que usar armas. Pero me da mucha pena. De hecho, tengo como muy grabado a fuego no sé, hay un momento que él la toca y ella se aparta como con asco. Sí. Y esa escena es como, uff. Pero bueno, es cierto que a los amores no se pueden forzar. Eso es algo que como lectora y como humana comprendo, ¿vale? Pero es que no comprendo el otro modo de proceder de ella. Sí, totalmente. O sea, y es lo que te digo, a mí Emma me genera, que de hecho es lo guay, ¿no? Es lo que te tiene que hacer un personaje, generarte emociones, tanto buenas como malas. Totalmente. Y yo creo que Emma me genera de ambas partes, en plan, por un lado es como, joder, pobrecilla,
pero por otro es como, amiga, es que te mereces una hostia. Es que literal, es que es como esa amiga que dices, te quiero mucho, pero te es estás que pasando. la torta que te metería ahora mismo para que volvieras a la realidad, vamos, te estaría dando la cabeza vuelta como la niña del exorcista por 7 años. No, y es que en el fondo Emma es digna de lástima. O sea, hay momentos en los que puedes empatizar con ella. En ese instante de lo que comentaba Naviru, ¿no? La insatisfacción constante. Es muy difícil lidiar con algo así. Y máxime en una época como aquella, donde no tenías tampoco oportunidades ni de ocio, ni de aspirar a grandes sueños. O sea, es decir, ella ya simplemente por la situación en la que se mete cuando se casa, ¿no? Pues ella ya está abocada a vivir una realidad que por supuesto no encaja en sus planes, en sus ilusiones, evidentemente. Pero eso tampoco justifica el mal que causa. Ella, lo que se conoce en psicología como el triángulo dramático, que muchos lo tenemos, me incluyo y estoy trabajando con ello. O sea, eres Rafa Bovary. Realmente ella está en su papel de víctima. Ella es víctima total de todo lo que le pasa. Ella nunca es responsable. Entonces, de víctima, el triángulo dramático es víctima, salvador y perseguidor. Entonces, ¿en qué signo zodiacal encajaría, Rafa? ¿Tú que sabes tanto de esto? A ver, es que yo creo que podría ser... de agua, seguro. Y aunque me deje eso en mal lugar, como buen Piscis, yo creo que una buena Cáncer distorsionada podría ser perfectamente. Sí, amiga. Quizá por eso también. Sí, puede que al final veamos más en el espejo de lo que queremos ver, ¿no? Pero también podría ser una buena Piscis, porque los Piscis somos muy manipuladores. Yo no, porque soy... Entonces, ¿eso convertiría también al Quijote en un signo de agua, Rafa? Podría ser. Al final... Habría que ver. Tema para otro programa, encontrar signos de zodiaco de personajes literarios. Me parece una idea genial. O sea, ya sabes, bueno, pues ya tenemos tema para la próxima vez que vengas al programa, Rafa. También habría que ver cómo estaban las estrellas en la que... ¿Te imaginas? Hacer la carta astral. Bueno, eso es fácil. Cartas astrales, ¿no? A los personajes y a los escritores y tal. Pero ya te digo, pero sí que es verdad que a mí, por lo que he comentado antes, a mí Emma me parece... Es como la mala siendo al final la heroína. No sé, es como... Simboliza tantas cosas realmente, tanto buenas como malas, que es como... Le da la vuelta a todo. Sí, está llena de matices, evidentemente. O sea... Sí, o sea, no sé. Y ya te digo, es una persona horrible. Es una persona horrible, porque así muy bien, chica, tú quieres eso, pero ¿a costa de qué? Esa parte de su atractivo. O sea, como lectores queremos que pero a la vez, sea así, ¿no? Como entiendes también la situación, el entorno, la época, porque te la describen muy bien, y lo entiendes todo su alrededor, ese punto de empatía con ella también lo puedes tener. Sí. Entonces, a mí lo que más me convenció del personaje de Emma es que, claro, yo he leído muchas novelas de la época y normalmente los personajes femeninos o son un tanto insípidos o se pasan un poco de listas, ¿no? Como en plan de Elizabeth Bennet, de Jane Austen, ¿no? Y este personaje es que rompe todos esos moldes. Es que por eso a mí me encandiló súper rápido, ¿no? Porque, o sea, ella es mala. Pero bueno, no es mala porque quiera ser mala, ¿sabes? Es mala porque no sabes ser buena, ¿no? Y es algo tan diferente a otras novelas. Encima el personaje femenino se echa 2 amantes ahí, venga, engaña al marido, luego con el de esto de comprar cosas. Es algo, para mí, que imagino que habrán más novelas parecidas, ¿no? Pero para mí es algo novedoso, ¿no? El leer un libro de esta época en la que el personaje femenino, digamos que hace un poco como del hombre. Porque sí, en muchas otras novelas el hombre sí que tiene amantes y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero aquí lo tiene ella y es la mala de la historia, ¿no? No, a mí todos estos perfiles, todos me parecen igual de villanos, pero es que hasta el momento en que ella consigue el arsénico es toda una estrategia, o sea... Sí.
es manipulador hasta para eso. Sí, claro, pero es a mí lo que me llama y lo que me gusta. Yo estaba de su lado, hostia, a ver si, ¿sabes? A ver si por fin un personaje de este calibre se sale con la suya. Pues no, encima no hay redención, muere, sufre un montón la pobrecilla, ¿no? O sea, me parece el final es perfecto. O sea, es que es el mejor final posible que podía tener la novela. Realmente es lo que siempre que tenemos un villano deseamos, ¿no? Al final es como... Sí, es que claro... Sí. Que mueras de la peor forma. ¿Qué pasó con Juego de Tronos? Bueno, tú deseabas que aquella señora... pero te refieres a la serie. Y dices, pues vaya mierda de final. Y no voy a dar más datos por si acaso. pero es un poco eso, en plan de tú cuando tienes un villano deseas, o sea, villano en el sentido de que ha hecho daño, tal, como Emma, porque al final ella sufre pero también hace sufrir. Entonces es como, no te mereces, o sea, es que realmente... Sí, pero no ha matado a nadie, no puedes comparar... No ha matado a nadie, pero... No puedes comparar, digamos... No, pero ha dejado a la ruina a su propia familia, por ejemplo. Vale, eso sí, pero bueno, tampoco es... De hecho, limita muchísimo eso, el futuro de su hija, lo que hizo. Sí, claro, no, bueno, destroza totalmente el futuro de su hija. Claro, ha destrozado a su familia cuando su familia no le ha hecho nada. Y aunque le hubiera hecho... Y Naviru quería que se saliera con la suya, o sea... Sí, porque... a ver, justifico la respuesta. Empatizaste con parte del personaje y es comprensible, ¿no? O sea... No sé, es que se tira toda la novela sufriendo, la pobre. O sea, es que la felicidad le dura tan poco. Por tonta. No es porque quiere, es porque no sabe. No. Mira, tú lo has dicho antes, Rafa. Todos tenemos esa amiga o ese amigo que, bueno, o que vive por encima de sus posibilidades. O sea, que yo hay gente que no sé cómo llegan a final de mes. O sea, se gastan a lo mejor 300 euros en unos zapatos y digo, a ver, pero ¿cómo llegan a final de mes estas personas? ¿No? Y viven en una realidad de, pues sí, para me quiero comprar este coche, yo qué sé, y dices, ¿tú cómo te vas a comprar ese coche? Si me estás vamos a comer juntos y me estás pidiendo que paguemos, ¿sabes?, a media en la cuenta y tú te has pedido todo, ¿sabes? Yo estoy aquí con una ensalada triste, ¿sabes? Son cosas así que dices tú. Y esto lo extrapolas un poco al personaje de Emma y claro, o sea, yo no estoy de acuerdo con las cosas que ella hace, pero como personaje es que me parece fascinante, ¿no? Eso, en fascinante, eso estamos de acuerdo. En todos los sentidos. Y luego también en la forma en que el autor construye su historia y todo el alrededor, es que todos juegan en su contra, es que no hay nada que juegue a su favor, ¿no? Nada. Y claro, al final eso digo, es que, pues a mí, pobrecilla, ¿sabes? No, sí, o sea, a ver. Claro que luego te paras y dices, hostia, en verdad la verdadera víctima es Charles, ¿no? El pobre hombre todo el día trabajando. No, y luego cómo intenta él, porque él de alguna manera sí que intenta trasladarle felicidad. Yo recuerdo un momento en que él compra el caballo, cambiando. ¿No? Si no me equivoco, le paga unas clases a caballo. O no sé. Y también cuando ella se empieza... es que tengo también muchas lagunas del libro, pero ella pintaba o hacía algún tipo de actividad artística. Perdón, porque a lo mejor estoy mezclando. No, yo también lo leí en verano. Lo leí hace mucho tiempo también, entonces no sé. Sí. Pero creo que en el fondo él sí que era capaz de ver que ella necesitaba otras cosas, solo que tampoco estaba capacitado para ahondar en ello. Por eso te digo que al final no es solo ella la incapacitada. No, sí, es todo. Y la diferencia está en que esa incapacitación hace que ella haga cosas malas y en cambio Charles no. Claro. Charles no hiere a nadie en el proceso. Ella se siente herida porque no se siente comprendida, pero no es algo pasivo, no es una y frustrada, porque, o sea... Bueno, que es la típica amiga que te viene con el mismo problema 200 veces y tú le has aconsejado 200 veces lo mismo y ya cuando te viene 201 vez diciéndote que pobrecita, soy una pobrecita, ya me da no sé qué, no sé cuánto, ¿qué me pasa? Amore, chica, ¿cómo ¡espabila! Claro, o sea, que sí, que entiendo, o sea, evidentemente es la época, vaya, lo estoy exagerando, pero es un poco el perfil de víctima que no quiere salir de ser víctima porque ya le viene bien, porque ella tampoco ve sus propios defectos, se regodea en este victimismo. Entonces a mí eso
personalmente, a mí eso me llevan los demonios porque yo he sido así. Entonces, me veo reflejado en eso y evidentemente me lleva a ese choque de decir, no. Pero evidentemente a mí Emma también me fascina. O sea, a mí Emma me parece... No, es un personaje muy atrayente. Bueno, y la novela, o sea, es cruel. Es una novela Claro. muy cruel y tiene momentos muy incómodos. Y para mí todo esto hace que sea una obra brillante. Mm. Precisamente por eso, porque al final es la crítica, ¿no? En plan, la realidad se impone y la realidad es que hay gente que tiene suerte, hay gente que se le ocurra y hay gente que, por desgracia, por mucho que lo intente, y le estoy dando la nota pesimista, menos mal que vamos a acabar con buen sabor de boca, pero hay gente que Pero es acabar la neutros. realidad, o sea, es durante lo que- su vida, por más que lo intente, no puede cambiar sus circunstancias o lo que le pasa por H o por I. Y mueren siendo unos desgraciados. Y Emma muere siendo una desgraciada. Y con su actitud de desgraciada. Porque no Y al desgraciada, final, porque ella no ha Y aprendido el mensaje nada. final, la culpa la tienen los libros. Sí, por supuesto, o sea, Claro. una mujer que pueda leer y pensar, ¿no? Como dice... Es que, y eso Gastón. también me lleva... Perdón, que te estoy cortando. No, un poco. tranquilo. Pero eso también me lleva a ese contrapunto de decir, Emma se supone que es una mujer cultivada. Es decir, que vale, que sí, que está obsesionada con el romance y los libros, pero se supone que en la época una persona que leía, una persona que, joder, tenía sus, ¿sabes? La ¿Cómo empatía caes que le en falta. todo esto, no? Se supone que esa es un poco la crítica, de decir, tú tienes cierto nivel intelectual, que es lo que hablamos, antiguamente no se conocía las 7 inteligencias que tenemos. Y hasta hace no mucho ha sido así. El empollón de la clase era el más listo y el resto, si no estaba ahí, éramos retrasados. Se supone que ella era inteligente, pero claro, ahí ya te deja ver que su inteligencia no tiene nada que ver No era con su empática, inteligencia no. emocional, claro. Exactamente. De hecho, es una mujer muy, como decía Navi, tenía como mucho magnetismo. La gente entendía su belleza de un modo diferente, ¿no? Y era precisamente por eso, por ese nivel de manipulación que ella tiene. Sí. Es Sí, atractiva una por femme eso. Por su capacidad de manejar a otros. Me Yo encanta. no quiero odiar a Madame Bovary. Bueno, no sé, novelaza, por supuesto, nigromantes que la hayan leído, que supongo que serán los que han llegado hasta el final, porque he tenido todos los spoilers y no. A esto hay que leerlo. Seguro que más de uno nos va a poner en comentarios sus impresiones. Si coinciden con Rafa, conmigo, con Navi, estaremos encantados de leerlos. Guapérrimos, yo me lo he pasado en grande. No sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero como siempre nos hemos pasado de las rayas, seguro. Sí, pero bueno, ya se veía venir, se veía venir. Yo por mi parte, Rafa, muchísimas gracias por haber propuesto este clásico, porque, como he dicho antes, es un libro que tenía pendiente de leer y a lo mejor no hubiera leído nunca, porque es que tengo tantos y tantos libros pendientes que al final, pues hay algunos que se van a quedar ahí para siempre. Así que muchísimas gracias por haber propuesto. Exacto, gracias. Esta lectura. Yo encantado de que os haya gustado, encantado como siempre de estar aquí charlando con vosotros, ya sabéis que estaría horas y horas. No sé si los oyentes lo soportarían, pero... Seguro que hay más de un signo de agua escuchándonos, así Ya que... está. Ya me van a odiar por lo de Harry Potter y por lo de los signos de agua. Venga. Bueno, y la propuesta queda hecha. La próxima invitación, signos zodiacales como personajes de la literatura, que yo creo que va a ser un tema muy interesante. Pues sí, desde luego, Rafa. Ni que decir tiene que esta es tu casa y que puedes volver cuando quieras. La puerta de este humilde espacio siempre estará abierta para ti. Y esperamos charlar contigo muy pronto. Gracias. Navi, va siendo hora de despedirnos. Estoy segura de que el próximo programa nos va a traer cosas apasionantes. Pero hasta que llegue el día, ya saben, nigromantes, lean mucho y sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.